Bendecido sea el nombre del Señor, hermanos. Primeramente, recibir un cariñoso y cordial saludo, hermanos, a todos vosotros, vuestros hogares, vuestras casas y vuestras familias. Estamos teniendo una noche bendecida y tanto la pastora como yo estamos escuchando las oraciones, las alabanzas y estamos sintiendo al Señor de una forma muy especial. Cada oración que se ha elevado, las palabras que dirigís hacia nuestras personas, nos sentimos bendecidos y privilegiados de poder servir al Señor como pastores en esta preciosa y hermosa iglesia. Y deciros que, antes de nada, que aunque los momentos en nuestra casa no han sido buenos, pero que deseamos con deseo y con anhelo, ojalá que cuanto antes se pueda estabilizar todo esto para poder estar juntos, para poder de nuevo seguir luchando, para ir para allí, para estar con vosotros, para disfrutar en la presencia del Señor. Ojalá que todo se estabilice para cuanto antes podamos estar juntos. Deciros, hermanos, desde aquí, antes de empezar, que tengo que dar muchas gracias al Señor por vuestro ánimo y por vuestra oración hacia nuestra casa. Quiero desde aquí, antes de empezar, dar gracias a mi hermano Ángel y a todo el grupo de matrimonios por la intensa cadena de ayunos, por la intensa cadena de oración, por tanto esfuerzo y esmero que habéis hecho, hermanos míos, por todos los enfermos de la iglesia de Santander y también por parte de algunos aquí en Bilbao. Creo fielmente que veo a gente conectada a diario en la iglesia, veo orando, hermanos, y escucho a matrimonios. De corazón os lo digo, que es lo bueno, por sacar algo bueno, si tiene algo bueno este tiempo, ver cómo matrimonios se están siendo fortalecidos en el Espíritu y muchos de ellos se están encontrando con la persona divina del Espíritu Santo en estos momentos. Desde aquí quiero bendecir vuestros hogares, vuestras familias. Deseo que la bendición de Dios enriquezca el alma necesitada, que Dios ensanche su voluntad en vosotros, que el propósito del Espíritu Santo se active para cada uno de vosotros y sobre todas las cosas que la fe, el amor y la esperanza sea acrecentada en vuestras manos, hermanos. Bueno, sin más demora de tiempo voy a compartiros algo. Voy a compartiros una palabra que tengo de parte de Dios para todos vosotros. Por limitación del horario, sabéis que vivimos en los pisos y no puedo, como me gustaría, pues cantar algún coro, pero bueno, voy a limitarme a predicaros la palabra porque aquí estamos con los vecinos que ya pues imaginaros. Pero bueno, vamos a entrar en la palabra del Señor. El Señor me sorprendía, hermanos, el otro día, y aunque este tema lo tenía preparado para ministrar en estos días para la iglesia, porque es un tema nuevo, pero creo, hermanos, que el Señor lo ha puesto en mi corazón y es para vosotros. Y si algún día o en estos días, pues el Señor lo pone en mi corazón, lo ministraré para la iglesia. Pero quiero centrarme en lo que el Señor ha puesto para los matrimonios, para este grupo. En el libro de Romanos, capítulo 16, voy a leer dos textos, el 3 y la continuación que está en el 5, ¿vale? Y la palabra del Señor dice así: saludad a Priscila y Aquila, a mis colaboradores en Cristo Jesús. Saludad también a la iglesia de su casa. Voy a repetirlo. Saludad a Priscila y Aquila,
mis colaboradores en Cristo Jesús, saludad también a la iglesia de su casa. En la traducción Dios habla hoy dice: saludad a Priscila y Aquila, que trabajaron conmigo por el Evangelio de Jesucristo. Y también saludad a la iglesia que está en su casa. Bueno, Romanos encierra muchas doctrinas, encierra de alguna forma mucho de lo que recibió Pablo en aquel desierto de Arabia. Habla de la elección, habla de la salvación de los gentiles, habla de la elección para Israel, habla de los deberes cristianos, etc. Habla de la gracia, habla de la ley, habla del Espíritu, habla de la ley que mora en nosotros. En fin, es un convenio completo. El libro de Romanos es completo en cuanto a doctrina, hermanos míos. Pero el Señor me sorprendía, fijaros, en el último de los textos, en los saludos personales, pero que me hablaba el Señor de esta forma: saludad a Priscila y Aquila y también a la iglesia que está en su casa. Quiero que se queden con esta palabra: a la iglesia que está en su casa. Los primeros 3 siglos de la iglesia primitiva, es deciros, hermanos y hermanas que me escucháis, que la iglesia primitiva empezó a sufrir grandes consecuencias del cristianismo. ¿Dónde nace la iglesia? Como todos saben, hay un día donde nace la iglesia. La iglesia, aunque da luz el Calvario, como no, da luz el sacrificio de Jesús, pero es después cuando se activa la iglesia. ¿En qué momento? La Biblia nos enseña que cuando Jesucristo, suspendido entre el cielo y la tierra, ha entregado el Espíritu, al tercer día ha resucitado y se ha presentado a aquellos que estaban en el aposento alto, con la promesa de que Él sería ascendido arriba en gloria. ¿Para qué? Para que seguido vendría el de repente del Espíritu Santo en ellos. Gracias a la obra redentora de Jesús en la cruz, ustedes saben que somos templo del Espíritu Santo. Bueno, pues, ese día había 120 personas en el aposento alto. La Biblia nos enseña que ha llegado, ay Padre, que ha llegado el terremoto del Espíritu Santo en ellos. Mirad, yo no sé cómo sería, pero me quiero imaginar que estrenar la potencia del Espíritu, de la tercera persona de la Trinidad, ay Dios mío, del Dios Trino en una persona, tendría que haber sido aquello un espectáculo, a tal forma que los que veían desde fuera de esa casa decían: estos están locos o están ebrios, porque no es normal lo que están viviendo ahí dentro. Bueno, ahí se da el nacimiento de la venida del Espíritu y, cómo no, también el gran legado de Jesús: ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, pondréis las manos sobre los enfermos y sanarán. En una palabra, no solamente en el tiempo de la venida del Espíritu Santo nace el estreno de que el Espíritu Santo venga a formar parte del hombre, sino que también ahí nace la iglesia primitiva. Bueno, tengo que deducir que desde el minuto cero en que la iglesia se ha puesto en acción, también el diablo, que Jehová Dios lo reprenda, ha querido paralizar siempre la obra del Señor, levantando a hombres como Vespasiano, como Nerón, etcétera, de hombres que han querido paralizar, que han querido romper, que han querido que fracasara el proyecto de la iglesia. Pero tengo una palabra de Dios que decirte: la iglesia no hay quien la detenga, la iglesia no hay quien la pare, porque si esto fuera fundamento del hombre, como un tal sabio dijo: si esto es de hombres, tranquilos, que cuando muera el hombre, así también caerá su obra. Pero tengo que deducir que la iglesia no puede caer. ¿Por qué? Porque nuestro líder, aunque murió,
pero al tercer día resucitó en gloria. Y como Él resucitó, también nosotros resucitaremos. Por tanto, la obra del Señor no hay quien la detenga. Ahora bien, los 3 primeros siglos, como digo, la iglesia sufrió escarnios. Tengo que decir que nosotros, atención a esto, no estamos pasando ni un ápice. ¿Qué digo? En aquellos tiempos, como todos saben, hermanos, no voy a dar simplemente datos porque todos lo saben. Predicar el evangelio era una persecución continua. ¿Recuerdan a Esteban apedreado? ¿Recuerdan a todos los apóstoles que cuenta la historia secular de la palabra? Que murieron aserrados, que murieron decapitados, que murieron untados en aceite, hermanos, que murieron, como no, Nerón creando aquellas balsas de aceite, que murieron crucificados boca abajo. En fin, hermanos míos, tantísimas y tantísimos escarnios que por no doblegar su voluntad ni rechazar a la persona del Espíritu Santo sufrieron tantos dolores. La iglesia primitiva sufrió consecuencias terribles. Por tanto, ¿dónde quiero llegar a esto? Quiero llegar a que la iglesia primitiva en los 3 primeros siglos no gozó de tener un local. Oh, gloria. No gozó de tener micros, no gozó de tener un coro, no gozó de tener nada de las tecnologías que hoy tenemos por de sobra. La iglesia primitiva no podía reunirse en un local. Si se reunían en un local, eran cazados. Entonces, ¿cómo se pudo desarrollar el evangelio? Hemos leído y entramos en el texto, saluda a Priscila y Aquila, y a la iglesia que está en su casa. Esta es la clave. La clave era que no necesitaban un local para congregarse, sino que en su propia casa seguía siendo la iglesia. Oh, gloria. Lo voy a repetir. Que no necesitaba la iglesia primitiva un local para reunirse, sino que la iglesia era su propia casa. En su casa se reunían y en su casa se predicaba el evangelio. En su casa se reunían como pequeñas células, pero se seguía practicando la oración, practicando la lectura de la palabra. En una palabra, hermanos míos, no gozaban de tener un local de reunión, pero gozaban de tener al Dios de todas las reuniones en su casa. Como bien digo, en aquel tiempo eran perseguidos y desde la casa se levantaban altares sin cesar. Oh, gloria. Y el Señor me ministraba el otro día esta palabra certera, directa, y después de esa breve introducción entramos en la palabra del Señor directamente 8 o 10 minutos. Hermanos, ¿no será que como la primera iglesia de los 3 primeros siglos de la iglesia primitiva, que no tenían locales, que no podían hacer cultos, ¿no será que en este tiempo también a nosotros se nos ha privado de estar reunidos en un local? Se nos ha privado de tener la comunión entre hermanos. Se nos ha privado de escuchar a esas mujeres que cantan, a los hombres que adoran, a los pastores que predican, a los obreros que siguen ministrando. Todo esto se nos ha privado en este tiempo. Pero la pregunta es, ¿conseguiremos nosotros hacer de nuestra casa una iglesia? Oh, gloria. ¿Conseguiremos de nuestra casa no necesitar un punto de reunión para orar, sino que yo ya oro como iglesia en mi casa? Que no necesito un momento extraordinario ni una llamada del amigo, del pastor o del obrero, sino que desde mi casa me desarrollo como cristiano. Todo lo que nace se desarrolla. Por tanto, si hemos nacido, debemos de desarrollarnos como cristianos. ¿Cómo se puede desarrollar un cristiano? Un cristiano se desarrolla por medio de la oración, por medio del estudio de la palabra, por medio de aplicar como método de vida
la fe, el amor y la esperanza, el amor hacia los demás. De esa forma mi vida crece como cristiano. Me temo que antes del encierro, lo voy a decir claramente, sabéis cómo predico, que soy directo, y lo voy a decir y discúlpenme que nadie se ofenda. ¿Crees que hemos sido cristianos antes de este encierro? ¿Crees que hemos desarrollado como verdaderos cristianos antes de esta pandemia? Pues bien, tengo que deduciros algo. Si esta pandemia, atención a esto, el Espíritu ha aprovechado la ocasión y en nosotros ha acrecentado el interés por Él, cuando todo se estabilice, no vuelvas a depender de una hora de culto, no vuelvas a depender de un mensaje pastoral de un domingo, no vuelvas a depender, hermanos míos, de una reunión de matrimonios, sino que pone en acción todo lo que se ha desarrollado en ti en este tiempo. Ya que has levantado de nuevo un altar de adoración, ya que has puesto todo el interés de que vuelva el Espíritu a tu casa, por favor, que este tiempo no solo sea como por miedo buscarle, sino enamórate en este tiempo de Él. Apasionate por las cosas de Dios. Me hacía bien hablar antes de este culto con un hermano que le quiero y le amo y me está escuchando. No voy a decir su nombre, pero él lo sabe. Y me alegraba de ver con la pasión que ve el Evangelio ahora. De esto se trata. De empezar a vivir por Él y para Él. Conseguir hacer de nuestra casa una iglesia. Oh, gloria. Un lugar de encuentro, un lugar de adoración, un lugar donde se rige por la palabra, un lugar donde el Espíritu Santo reside, un lugar donde se adora, un lugar donde se rinde homenaje al más grande. Hermanos, como he dicho tantas veces, me voy a negar de nuevo a entrar en un círculo religioso. Hermanos, hemos sido tan religiosos que con una hora nos ha bastado para seguir tapando y calmando nuestra conciencia un día más. Pero tú sabes que me estás escuchando, que no has vivido la verdad del Evangelio. Hoy, que no hay espectáculo, que no hay un invitado, que no hay un domingo, un mensaje pastoral, que estás en tu casa encerrado. Por favor, consigue hacer de este tiempo un tiempo de invertir en el Espíritu. Consigue hacer de tu casa un hogar y de un hogar una iglesia. Oh, gloria. ¿Sabes cómo se desarrollaba, hermanos? ¿Cómo se desarrolló la iglesia? La iglesia no se desarrolló desde una plataforma, desde una gran cruzada, desde un concierto masivo. No, la iglesia se desarrolló desde los hogares, predicando la verdad del Evangelio en las casas, invitándoles como pequeñas células para que escucharan la palabra del Señor. ¿Y sabes qué ocurre? Que cuando consigues hacer de tu casa una iglesia como Priscila y Aquila, qué bueno. A lo mejor no tendría grandes lujos, porque te voy a decir una palabra: el Espíritu no necesita lujos, necesita corazones rendidos. Me encanta saber que cuando dice la Biblia que por Sunem pasaba Eliseo, la sunamita le dice a su marido: por favor, el que pasa es siervo de Dios, hagamos por él aposento. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice que cuando prepararon el aposento, prepararon una mesa, una silla y una cama. Tan sencillo para que habite la representación de Dios en la tierra, que era en ese tiempo su siervo. Tan sencillo para que un hombre de Dios solamente tenga una cama, una silla y una mesa. Sí, porque Él no está buscando que vivas en un lujo
o que vivas en una casa lujosa. Él está buscando un corazón rendido a sus pies. Hagamos aposento. Pasaba de visita, pero la tsunamita consiguió hacer de una visita un aposento. ¿Cuántas veces hemos pasado de visita? Porque ha habido una visita, porque el predicador predica el domingo, el pastor porque viene un cantante, porque el ángel ha preparado una reunión especial, ha preparado hermanos, tantas y tantas visitas. Pero en este tiempo que no hay visitas, por favor, consigue hacer aposento. ¿Qué diferencia hay entre una visita y un aposento? La visita puede lo que dure 1 hora o 2 horas. El aposento es que el Espíritu permanezca, que rebose en ti, en tu casa. Hermanos, Él no busca lo lujoso de lo que tengas, Él busca el corazón rendido y limpio que te puedas presentar a Él. Y dejarme que acabe en 3 o 4 minutos. Sencilla, una palabra sencilla, pero que va directa de corazón a corazón. Si después de esto volvemos a depender de un culto, no hemos aprendido nada. Si después de esto volvemos a depender de una reunión de matrimonios, no hemos aprendido absolutamente nada. Si después de esto volvemos a depender de una triste llamada, no hemos aprendido nada. Pero te invito hoy a que conozcas a Jesús. Porque quien conoce a Jesús no depende de una hora de culto. Quien conoce a Jesús no depende de una hora de una reunión de matrimonios. Quien conoce a Jesús no depende de un domingo. Quien conoce a Jesús es una aventura diaria. Oh, gloria. Es un acrecentar la pasión interna por Él. Por eso te invito a que inviertas tiempo ahora que lo tienes. ¿Cuánto hace que no tenías tiempo para orar? ¿Cuánto hace que no tenías tiempo para estar calmado? Ahora que tienes tiempo, aprovecha. Aprovecha este momento para invertir tu tiempo en la lectura. Aprovecha este tiempo para leer, para orar, para buscar. Aprovecha para conseguir hacer de tu casa una iglesia. Y sabes, me quedan unos pocos minutos para expresar lo siguiente. Habéis leído conmigo: cosas mayores que yo haréis en mi nombre. Eso dijo Jesús en el libro de Juan, en el capítulo 14 y verso 12. Pero ¿habéis leído bien ese texto? Oh, esto es terrible. Cuando yo lo he descubierto solamente hace unos días, la verdad es que me apasioné tanto. Vi la maravilla del Espíritu actuando. Fijaros que siempre hemos llevado a la acción de lo que Jesús manifestó en obras, en milagros y prodigios. Pero este texto no está hablando de obras ni de milagros, ni está hablando de lo que Él hizo en la tierra, sino que si sigues leyendo dice así: aquí estaréis en la tierra y cosas mayores que yo haréis en mi nombre. Y dice ¿por qué? Dice porque yo voy al Padre. ¿Sabéis qué quiere decir esto en el texto original? Yo voy al Padre. Está diciendo, así como yo os he revelado al Padre, ahora yo iré a Él, pero os he dejado a vosotros para que me reveléis a mí, a otros. En eso haremos cosas mayores que Jesús. Hay gente que está diciendo, bueno, haremos más cosas que Él en milagros, en prodigios. No, es en llevar la representación de Jesús a otros. Es de que ya no vuelvas a estar callado, que este que te ha libertado en este tiempo, seas tú la llave para libertar a otros, presentando a Jesús. Es el Evangelio en cadena, hermanos míos. Esto es terrible. Es la obra del Señor en cadena. Esto que estamos hablando quiere decir célula por célula, casa por casa. Ahora cuando todo se vuelva a estabilizar,
No vuelvas a callar, no encierres a Jesús en el desván de tu religión para sacarlo una hora de culto. Abre tu boca. Predica a la gente que veas. Es que yo no soy predicador, es que yo no sé lo que hablar. Solamente cuenta las buenas nuevas que Jesús hizo contigo para que en acción en ti lo vean otros. Hermanos, basta ya de limitar a Jesús a una religión. Jesús es mucho más que religión. Podemos conseguir hacer de nuestra casa una iglesia donde la gente venga a recibir el bálsamo que necesita. No te olvides que eres la llave puesta aquí en la tierra para abrir las celdas de los presos y cautivos en este mundo. No te olvides que el antídoto Dios lo ha puesto en tu boca. No te olvides que eres el remedio para que este mundo cambie. No te olvides que eres la sal y la luz del mundo. La esconderemos de nuevo. Volveremos a meterla debajo de la alfombra. En ninguna manera. Abre las ventanas cada día y predica la palabra en otros. Que tu ejemplo sea vivo para edificar y evangelizar a otros. Tu familia, a veces no hace falta que les grites que vengan al culto. Vive como un cristiano y será el mayor de los mensajes. A veces tu familia que te conoce verá a Dios en tu cambio y eso les llevará a cambiar a ellos. Iglesia del Señor, este último minuto para decirte qué vamos a hacer después. ¿Volveremos a encerrar la iglesia en una religión? Oh, hoy que ha sacado el Señor la religión, de la religión ha sacado la iglesia. Hoy que del culto nos ha tirado a todos y encerrados en nuestros hogares estamos viviendo la verdad del Evangelio. ¿Qué haremos cuando todo se estabilice? Yo deseo que se estabilice, hermanos. Yo deseo veros. Deseo reunirnos. Deseo abrazaros con todo mi corazón. Os lo digo, os necesito. Necesito abrazaros. Necesito tomarme un café con vosotros. Necesito estrechar vuestras manos. Lo necesito. Pero me niego a entrar de nuevo a una religión. Me niego a que la semana vaya pasando, que llegue el culto explosivo y se acabe. Me niego, hermanos, a predicar a gente que todavía no da el paso de convertirse realmente. Me niego a entretener a gente pastoreando. Me niego, hermanos míos. Más bien hoy, que Dios nos está enseñando en este tiempo. Por favor, aprendamos la lección. En la casa de la religión solamente se mantienen los sepulcros blanqueados, pero en la cruz que nace la iglesia se mantienen los hombres verdaderos. Por tanto, hermano y hermana que me escuchas, te dejo con esta palabra. Conseguirás hacer de tu casa una iglesia. Dios bendiga vuestras casas, vuestros hogares. Un abrazo para todos vosotros. Seguir orando y clamando por nosotros, por favor. Y espero que pronto podamos estar juntos, sonreír y sobre todas las cosas, unidos para adorar. Adelante, iglesia, grupo de matrimonios, que no cese vuestros labios de adorar, que no cese vuestros labios de ayunar. Adelante, con esta promesa termino. Conseguirá Dios finalizar el proyecto que ha comenzado en ti. Un abrazo para todos y que Dios os siga bendiciendo.